En Romanos damos la bendición y la bienvenida a cualquier persona que nos está viendo o escuchando por internet, donde quiera que estés. Te deseamos la bendición del Todopoderoso Dios y declaramos la protección de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Capítulo 11 de Romanos nos toca el día de hoy. Estamos estudiando capítulo por capítulo, aunque no estudiamos verso por verso. Y yo espero que los que estamos acá y los que están conectados podamos aprender algo en esta noche. ¿Puedo ir un fuerte amén? Amén. Yo le trato de poner un título a todo el capítulo y no es fácil porque el capítulo habla de varias cosas. Pero normalmente le pongo el título de aquello que a mí me impresionó más. Entonces, tal vez a ti haya otras cosas, yo tengo que decir lo que yo veo. Y a mí me impresionó esto. Yo le puse por título: todos somos de Él, por Él y para Él. Todos somos de Él, por Él y para Él. Ese es uno de los versos que está en el capítulo, de hecho está al final. Pero, sin embargo, cuando yo vi esos versos, yo dije, qué gran verdad. Todos somos de Él, por Él y para Él. Bueno, entremos al capítulo. El capítulo 11 habla el apóstol Pablo otra vez de Israel, cómo ha sido desechado, cómo que aunque ha sido desechado, en realidad Dios no los ha olvidado. Ese es lo que está hablando los primeros capítulos. Y luego él dice, porque yo mismo soy israelita. Eso está hablando en el verso 1. Pero en el verso 3, leamos del 3 al 7, nos habla el apóstol que de igual manera como cuando Elías, y quiero que ustedes se recuerden de esto, leamos el verso 3, dice que, bueno, el verso 2 al final dice, o no saben que la escritura, ¿qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Noten que dice contra Israel. Estoy en el verso 2 del capítulo 11, la parte final. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Y luego dice en el verso 3, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Si ustedes leen la porción de Primera de Reyes, capítulo 19, donde Elías con este rey Acaz, tremendo, y con su esposa, ¿cómo se llamaba? La que persiguió a Elías, ¿verdad? Jezabel, la Jezabelita esa. Entonces, como toda la gente se volteó hacia los ídolos y dejó a Dios. Entonces, de tal manera que Elías dice, clama a Dios contra Israel, diciendo, Señor, por favor, yo soy el único. Fíjate lo que dice. Tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado. Y luego dice, y aún procuran matarme. Pero entonces el verso 4 dice, pero ¿qué dice la divina respuesta? Fíjate lo que le contestó Dios allá en aquel tiempo, y Pablo lo repite aquí en el capítulo 11. Dice que la divina respuesta le dijo, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Alguien sabe quién era Baal? Un ídolo, ¿verdad? Un ídolo falso. Tendría la forma que tuviera, quizá la forma de becerro, quizá como haya sido Baal, era un ídolo falso. Y entonces dice el Señor, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. No eran muy conocidos, porque aunque eran 7,000 en toda la nación, si estuvieran por ahí, Elías los podría haber visto. Pero eran como de esos, quizá pudiéramos decir, cristianos secretos, ¿no? Que
que nadie sabe que son cristianos, pero sí son. Pero debieran de salir, ¿verdad?, a la luz. Pero ellos en su corazón sí creen y sin duda un día van a demostrar que sí son. Era probablemente el caso de porque Elías dice, nadie, Señor, no solo yo y a mí y eso que procuran matarme. Y Dios dice, me he reservado 7,000. No era un grupo pequeño, 7,000 es un grupo grande que no han doblado la rodilla ante Baal. Pero entonces el verso 5, aquí es donde viene lo importante de lo que estamos estudiando, porque dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado, ¿qué cosa? Un remanente escogido. ¿Alguien sabe qué es la palabra remanente? ¿Dónde la han oído? Una parte, una pequeña porción. Ese es como que, decían ahí, salieron las aguas. Yo oía esa palabra cuando salía el agua de la sequía, decía, pero quedó el remanente, quedó un chorrito ahí que quedó saliendo. Ya no salía tan grande, pero un poquito quedó ahí, una parte. Ese remanente, entonces dice, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Un remanente de quién? Un remanente de los judíos, un remanente del pueblo de Israel, que aunque ha sido desechado, pero fue desechado por desobediente, fue desechado, aquí específicamente fue desechado por no creer en la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Así de sencillo. O sea, olvídate de sus ritos, olvídate de si guardaban la ley o no. Ahora Dios, a través del Hijo, les vino a decir, este es el camino. Jesús dijo específicamente, ¿se acuerdan? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces para ellos eso era mucha ofensa. Que dice, ¿cómo te vamos a seguir a ti si nosotros seguimos a Dios? Pero entonces él les decía, bueno, miren lo que yo hago. Miren cuando me bauticé, el Padre habló desde los cielos. Porque el Padre me envió. O sea, Él les dio suficiente. De hecho, ellos decían, nadie ha hablado como este hombre. ¿Se acuerdan? Nadie habla como Él. Y luego otros decían, nadie puede hacer las cosas que Él hace. Demostrándoles quién era el enviado de Dios. Demostrándoles que Él era el Mesías. Él era aquel, fíjate esto, Él era aquel que por años y años la gente iba a la iglesia a orar y a decir, Señor, manda el Mesías que venga a salvarnos. Y cuando vino el Mesías, dijeron, no puede ser un carpintero. Tendría que ser un rabí. Tendría que ser alguien importante en la ciudad, pero un hijo de un carpintero, no, por favor, no me salgan con eso. Ese era en realidad lo que ellos, la excusa que ellos venían diciendo. Y ojo, no se dedicaron a examinar la Escritura, porque si lo hubieran hecho, hubieran visto que en realidad Él nació en Belén, como decía la Escritura, y que en realidad se crió en Nazaret, como decía la Escritura, y que en realidad fue a Egipto, como decía la Escritura. Aleluya. Y que en cada una de esas partes se cumplía como decía la Escritura. Si ellos, a ver, ¿quién es este Jesús de Nazaret? Déjame ver dónde nació. Ah, caray, nació en Belén. Oye, ¿y dónde iba a nacer el Cristo? Pues en Belén. Ah, pues hay que buscar. O sea, ellos hubieran tenido que buscar un poco más, pero la palabra aquí es se cerraron. ¿Sabe lo que queremos decir cuando decimos se cerraron? O sea, no se preocuparon por examinar más, sino que dijeron, no puede ser y no puede ser. Pero este remanente escogido que está hablando aquí, es un remanente de judíos que son escogidos por gracia. O sea, por eso decimos que no hay ningún judío que sea cristiano hoy, porque sí hay judíos mesiánicos, judíos que creen en el Mesías, y ellos han tenido que ir en contra de viento y marea en sus tradiciones, porque es difícil que un judío deje sus tradiciones para venir a creer en el Mesías. Sin embargo, sí hay. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el verso 7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? La salvación del Mesías.
Dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes son los escogidos? Ese remanente de que habló, ese grupo pequeño. Pero ellos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Y aquí en el verso 8 viene algo que, del 8 al 10, que nos debe llamar la atención, porque la Biblia dice que toda la Escritura es una gran parábola. Todo lo que le sucedió a Israel es un ejemplo para nosotros. Diga conmigo, es un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, como es un ejemplo, yo tengo que ver todo lo que nos sucede a ellos para que no me vaya a suceder a nosotros. Entonces, en el versos 8 al 10, nos habla acá de algo que se llama el espíritu de estupor. Esa palabra rarísima para nosotros, o sea, porque en el lenguaje común de todos los días, nosotros casi nunca decimos, no, fíjate que me dio un estupor bárbaro, pues no lo usamos. Pero ¿qué quiere decir estupor? Porque dice acá, déjame leer el verso, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Y luego, en realidad, explica. Por eso hay gente que dice, ay, no, es que yo no leo y no entiendo. Sigue leyendo, mijito. O sea, no te pares ahí, sigue leyendo, porque acá dice, les dio espíritu de estupor, y entonces se explica y dice que espíritu de estupor son ojos que no ven, oídos que no oyen, hasta el día de hoy. Estupor, si tú lo buscas en el diccionario, realmente quiere decir aturdimiento. Eso es, nosotros le llamamos salí atontado. ¿No has oído eso? El ruido estaba bien fuerte y entonces tú dices, ¿y cómo te fue? No, hombre, salí bien atontado. Ese es el estupor, que casi te tiene que llevar de la mano porque no sabes ni para, o te golpeas en la cabeza y no sabes ni para dónde vas. Ese es el espíritu de estupor, pero que sin haberte golpeado, quedas así porque no sabes dónde está el norte. Estás mareado. Y dice acá en la Biblia que el espíritu de estupor son ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y luego dice el verso 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Y mira el verso 10, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Ahora, ¿por qué? Todos nos preguntamos, ¿por qué Dios les iba a enviar o les iba a dar ese espíritu de estupor? Y yo te voy a decir por qué. Por su terquedad. ¿Cuántos de ustedes alguna vez le dijeron a su papá o a su mamá, mamá, ¿me das permiso de salir? No, no vas. Y luego, al rato, mamá, ¿me das permiso? No, no vas. Y varias veces y muchas veces no vas hasta que la mamá por fin les dice, ¿qué les dice? Pues vete. Pero te deja ir a causa de la terquedad, no de que realmente te quisiera dejar ir. Entonces, Dios ve esta terquedad en su pueblo y entonces los entregó. Váyanse por donde quieran ir. Denle por donde quieran. Si no quieren ver, no vean. O sea, porque de tanta terquedad en no entender sus milagros, sus hechos, sus maravillas, sus acciones de amor, como leí, ¿te acuerdas el capítulo pasado donde terminó? Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde y contradictorio. Fíjate, todo el día. Quiere decir que Dios estaba ahí, pero ellos tercos, y por esa razón Dios les dio un espíritu de estupor. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Que nunca nos dé ese espíritu de aturdimiento, hermano. Porque fíjate que sí da. Hay mucha gente en las iglesias así, aturdidas, que no se avivan, que no se envuelven, que no participan. Yo he oído de muchachos rebeldes que le dicen al maestro en la escuela, maestro, no se meta conmigo y yo no me meto con usted. Yo nomás voy a venir aquí a dormir y usted de la clase como usted quiera
y dele por donde quiera. Y el maestro dice, ok. Entonces ese es un aturdido, que está ahí, pero no está ahí. Entonces, aunque parezca ridículo, pero en las iglesias mucha gente quizá no dice eso con palabra, pero con acción dice, agradezcan a Dios que ya vine. Y se sienta ahí y no hace nada, no participa, ni un amén, ni un gloria a Dios, ni aquí estamos, ni haciendo nada que se necesite para adorar a Dios, sino que simplemente está ahí. Coahuila decíamos, nomás está ahí el costal. Costal de huesos. Costal de huesos ahí. No se mueve, pareciera que no tiene vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que, yo encontré esto, mucho cuidado que nunca nos llegue el espíritu de estupor, porque el espíritu de estupor viene por terquedad, por no obedecer y por no obedecer y por no obedecer, y entonces llega eso. Mucho cuidado, porque eso le dijo a Israel, pero que a nosotros no nos llegue. Los versos 13 al 14, importantes aquí, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y dice 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. ¿Quién eran los de su sangre? Los judíos. Y fíjate esto, y hacer salvos a algunos de ellos. ¿Qué quería Pablo? A salvar a algunos de ellos. Y eso, amado hermano, para nosotros debe ser también la meta. Hacer salvos a algunos de ellos. Yo sé que algunos vamos a decir, pastor, pero no quieren. ¿Y tú crees que a Pablo no les haría gente que no quería? Muchos. Hasta lo apedreaban y hasta lo metían en la cárcel. Pero Pablo nunca le dijo a Dios, no, Señor, no quieren, ahí los dejo, ahí los abandono. No, él seguía firme en su propósito para que pueda de alguna manera hacer salvos a algunos de ellos. Eso para mí me llamó la atención viendo este capítulo 11, porque eso debe ser la meta de cada uno de nosotros también. Señor, quizá yo no sé, quizá yo no puedo, pero la realidad es que Dios usa no a los que saben, sino a los que quieren. Amén. A los que quieren, Él los capacita. ¿Tú crees que pescadores iban a ser capacitados para ser los grandes apóstoles? Pues en nuestro pensamiento no, porque uno dice, ¿cómo? Yo buscaría una persona que fuera estudiada, que fuera un buen orador, que fuera alguien con muchas destrezas en cuanto a relaciones públicas. Pero pescadores, Señor. Pero el Señor usa a quien quiere. ¿Por qué? Porque los demás a lo mejor podían, pero no querían. Pero nosotros debemos de estar dispuestos y entender que Dios sí quiere usarnos. Alguien dice, amén. Entonces, en el verso 18 al 21, por favor, nos pasamos adelante. Dice, aquí nos enseña número 1, a no ser jactanciosos ni soberbios. Alguien describe la palabra jactancia. ¿Qué es alguien que se jacta? ¿Cómo es alguien que se jacta? ¿Alguien se acuerda? Ya no se acuerdan, ¿verdad? En Coahuila decíamos que se cree mucho. Sí, así que llega y ¿qué hubo? ¿Ustedes qué? Yo soy el mero. Aquí me tienen que respetar todos. ¿Qué trae? Es un jactancioso, se jacta de ser una gran cosa. ¿Y sabe qué? Muchas veces ese que se jacta en realidad no es nada. Llega en un carrazo, pero todo lo debe. Tiene una casota, pero la trae en la espalda. Entonces se anda jactando. Se anda jactando de lo que no es, de lo que no tiene. Así es, hermano. O sea, cuando tiene la autoridad, el que tiene autoridad, le respetan su autoridad, pero el que no tiene, pretende tener autoridad, y entonces ahí siempre hay conflictos porque quiere darse de muy importante. Entonces aquí nos enseña a no ser jactanciosos, soberbios es la otra palabra, describe soberbio, más o menos lo mismo. ¿Qué es? Un soberbio. ¿Cómo es un soberbio? ¿Se cree mucho también? ¿Es eso?
Lo contrario de prepotente, ¿no? prepotente. Un soberbio es lo contrario de humilde. Muy soberbio, muy orgulloso. Bueno, nos dice en el verso 18 al 21, mire conmigo por favor, dice, no te jactes, y nos está hablando a los gentiles, no te jactes contra las ramas. ¿Cuáles son las ramas? Los judíos que fueron cortados. Dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí pone la idea de esta, mire, hay un árbol de olivo, que es el árbol de olivo de Dios. Y ese árbol de olivo tenía las ramas originales que eran el pueblo de Israel. Pero como el pueblo de Israel desobedeció y dijimos, se puso terco a no obedecer lo que Dios decía, ¿qué tuvo que hacerle Dios a las ramas originales? Cortarlas. Pero dice que el árbol siguió ahí, el árbol es Dios. Pero en el árbol buscó unas ramas de olivo silvestre. Eso somos nosotros. Diga, ese soy yo. Ese soy yo. Así es. Esa es la parábola. Buscó ramas de olivo silvestre. Ahora, olivo silvestre quiere decir esto, que por ejemplo la fruta que daba el olivo silvestre no era buena, no se podía usar, era amarga, o no sé cómo era. Rocío y Frank en su casa tienen un árbol de naranjas precioso, grande, y da unas naranjas dulces y hermosas. Pero tienen como 4 o 5 de otros árboles de naranjas grandes y preciosos, pero no sirven para nada. Dan muchas naranjas, pero muy amargas. Casi ni te la puedes, no te la puedes comer. Nada más puedes usar para marinar la fajita. Pero para lo que se debiera usar no da. Entonces el olivo silvestre eran esas ramas que no servían. Y Dios, dice, las agarra y las injerta contra naturaleza en el árbol original, y eso somos nosotros. Entonces, el asunto es que las ramas esas, viéndose que las otras estaban tiradas, y viéndose esas ramas ahora en el árbol, dice, a ti te cortaron y a mí me pusieron acá. Pero dice, pero no te jactes, porque si tú también te pones chocolatoso, a ti también te van a cortar. Ahí traigo la sierra. A ti te va a dar la ciega también. No nos creamos mejores. No nos creamos mejores. Versos 18 y 21 estoy leyendo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas debes saber que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, cortadas, para que yo fuese injertado. Sí, cierto. Pero dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿Por qué fueron cortados Israel? Por su incredulidad. Incredulidad. Pero fíjate lo que dice. Pero tú, por la fe, estás en pie. Amén. ¿Cuál es el consejo aquí? Ellos fueron cortados por incredulidad. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Por la fe. Ten cuidado de no tener incredulidad, porque también te mochan. Porque si cortó a los originales, que no vaya a cortar a los que fueron injertados ahí. Por eso dice, la vida cristiana debe darse con cuidado, hermano, así como la vida es frágil, ¿verdad? Entendiendo que estamos en este mundo. No con miedo, no, yo no estoy diciendo tener miedo, pero sí con cuidado. Eso es lo que dijo el Señor, sean sobrios, siempre muy pendientes de todo a tu alrededor, porque la manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Entonces dice que tú por la fe estás en pie. Entonces dice, no te ensoberbezcas o enorgullezcas, sino teme. Esa palabra es clave aquí, hermano, porque fíjate esto. Yo leía una gran verdad, y dice que hay una palabra que Pablo menciona, y dice en los primeros capítulos de Romanos precisamente, que dice que la gente cambió la gloria del Dios invisible por imagen de hombre corruptible. Y entonces eso, no te creas que quiere decir que hicieron una imagen de un hombre y dijeron este es Dios, porque
En el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas cuando Moisés estaba en el monte? Todo bien padre, recibiendo los mandamientos, y el pueblo abajo dijo, pues se está tardando mucho, ¿dónde estará? Vamos a hacernos un ídolo para poder adorarlo. Y ya sabes la historia, y hicieron un becerro. Entonces, pero fíjate, cuando hicieron el becerro, lee el libro de Éxodo, dice que dijo Israel, ya lo terminaron y dijeron, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Entonces, seguían reconociendo que Dios los había sacado de Egipto, pero ahora lo redujeron a la forma de un becerro. ¿Por qué? Porque en Egipto adoraban animales, adoraban insectos, y esa era la reducción, y dijeron, pues Dios tiene que ser así. Pero el día de hoy, la gente adora al hombre, a sí mismo. Y entonces, en vez de darle a Dios el lugar que tiene, se le reduce a lo que nosotros creemos que Dios debiera de ser. Fíjate cómo lo dije, que Dios debiera de ser. Y entonces, dicho de esta forma, se ha creado este mensaje de un Dios bonachón en los cielos, que nunca castiga a nadie, que nunca te dice que no, que todo lo que tú le pides te lo da. Entonces esa es la imagen conforme al hombre, pero no es la imagen conforme a Dios. Y a ese Dios es al que nadie le teme, porque dice, no, si Dios es mi amigo, si es mi cuate. Y entonces, pero la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, esto es sí, no es miedo, es la reverencia que se le debe tener a Dios. Entonces, esto es muy semejante, mis amados hermanos, como el papá que cría a sus hijos mimados o chiflados. ¿Lo van a respetar? No. ¿Por qué? Porque en su afán de presentarse como un papá o mamá bien bonachona, bien buena, que nunca les dice que no les niega nada, entonces en eso lo primero es que no lo van a respetar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Sucede así? Así sucede. Y entonces ese es el mismo capítulo que estamos viendo aquí, es la misma repetición de gente que tiene esa idea de Dios. Y luego dice, no, pero si no voy a la iglesia, pues tengo mi guacatacho, hombre, pues tú sabes, aquí está Dios y Dios me ama. O sea, porque han agarrado esa idea de ese Dios conforme al hombre, como del hombre debiera de actuar. Pero Dios no es hombre. Amén. Dios es Dios. Amén. Entonces, dice acá que no te llenes de orgullo, sino teme a Dios. Es el principio de la sabiduría. Reconoce que hay un Dios todopoderoso. Amén. Y que nosotros debemos de rendirle honor a Él. Verso 22 dice, mira, verso 21 ya te dijo, si no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. O sea, eso es duro oírlo, ¿no? Y eso es raro oírlo el día de hoy. Verso 21, por favor, porque eso es raro oírlo en muchas iglesias al día de hoy. ¿Por qué? Porque solo se habla de que Dios te ama, se habla de que Dios no te pide nada, y no es cierto. Dios sí te pide algo. Dame, hijo mío, tu corazón. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sí nos pide algo. O sea, sí hay responsabilidad de parte de nosotros. Entonces dice, si no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Esa es la imagen o la idea de un Dios severo. ¿Sí o no? Sí. Pero es la imagen de Dios. La otra es la imagen de Dios a imagen de los hombres. A decir, no, hombre, no, Dios. Fíjese, he oído mensajes que dicen, ¿cómo un Dios tan bueno va a mandar gente al infierno? O sea, esa es la idea de un hombre, de un Dios a la imagen de hombre, porque diría, nosotros no lo haríamos. Entonces, nosotros no, pero Dios sí, porque Dios es Dios. Ahora sí, el verso 22, por favor, donde va a hablar de la bondad y la severidad. Fíjate, la bondad y la severidad de Dios. Dice, verso 22, mira pues la bondad y
la severidad de Dios. Esto es, ¿te acuerdas cuando Juan el Bautista dijo, Él los bautizará, hablando de Jesús, que dijo, con Espíritu Santo y fuego, o sea que con candela, diría algún venezolano. O sea, Espíritu Santo para bendecirte, pero fuego para quemar la paja. Porque ya su aventador está en su mano, limpiará la era. Y la que está limpia le va a dar el Espíritu Santo, pero quemará la paja. Él viene con Espíritu Santo y con fuego. O sea, esta es la bondad y la severidad que está hablando aquí. La bondad, con juicio. Juicio, claro. La bondad, verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Quiénes fueron los que cayeron? Pues los que tercos, que no obedecieron, el pueblo de Israel, pero cualquier otro que cae también. Cualquier otro que se aleja. ¿Qué dice? ¿Qué dijo el Señor? El justo por la fe vivirá, y si retrocediere, ¿qué dijo? No agradará a mi alma. Entonces, para aquel que dice, no hombre, si nomás, creo que Dios te ama. No, sí te ama, pero quiere que caminemos en el camino correcto. ¿Puede decir un amén? Amén. Entonces, la bondad y la severidad, ciertamente para los que cayeron, la severidad, dice, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer. ¿Qué es permanecer, hermanos? Continuar, no parar, no descansar, no decir, no hermano, voy a dar unas vacaciones, hay unos 3 años y luego vengo, a ver cómo va a venir bien animado, sí, cómo no. Sí, Chuchi, decía una cómica. María Victoria creo que era. Ya lo demás ya se lo saben ustedes. Pero la bondad y la severidad, dice, si permaneces en esa bondad, terminando el verso, pues de otra manera, ¿lo digo o no lo digo? Pues está en la Biblia, ¿verdad? Tú también serás cortado. Pastor, ¿cómo se atreve a decir eso en nuestros días? Si en nuestros días ya no se oye eso. Es lo que le digo, le acabo de decir, ¿verdad? Le acabo de decir de ese Dios a la imagen de hombre, que todo está bien, que te soban el lomo. Todo está bien, sigue. No hay problema, no, hombre. Hay otros peores que tú. Fíjate, con lo que la gente se lo quita. Hay otros peores que tú. No, pastor, es que yo soy bien malo. No, pero hay otros más peores. Entonces, no es el asunto de saber quién es más peor o quién menos peor. Es quién camina en los caminos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Tú también serás cortado. Verso 23. Y aún ellos, si no permanecieran, fíjate, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Y aquí hay esperanza, porque si ellos que fueron rebeldes los cortó por ser incrédulos, pero dice, pero si dejan de ser incrédulos, ¿qué va a pasar? Ay, entonces qué bondad de Dios, ellos, ¿cómo? Fueron cortados por incrédulos, pero Señor, perdóname, fui incrédulo, sí creo y así creo en Cristo. Pues, los pone otra vez en el árbol, los injerta otra vez. Entonces, pero ese le está diciendo a Pedro para que entienda a Juan, le está diciendo a ellos para que entendamos nosotros también, amén. Que si nos alejáramos, la Biblia dice, hablando del apóstol Juan en sus cartas, si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y librarnos de toda maldad, si nos arrepentimos, por supuesto, amén. Eso es lo que está hablando aquí. Entonces, verso 23 es que si te arrepientes, o si se arrepienten ellos, entonces nos va a perdonar, nosotros también. Verso 25 al 27, nos habla que ahora todo Israel será salvo un día. Estamos esperando eso. Dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y nota hasta cuándo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Ese verso es clave. Y te voy a decir por qué. Porque Jesús habló del tiempo de los gentiles. Ponme por favor Lucas 21, 24. Lucas 21, 24. Jesús habló que este endurecimiento de Israel será en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y mira lo que el Señor dijo en Lucas 21, 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿De quién está hablando? De los judíos. Y Jerusalén, por si te quedaba duda, será hollada por los, ¿quiénes? Por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vuelve a Romanos, que acá dice que el endurecimiento de Israel va a ser en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Nota que Romanos no dice hasta que haya entrado la plenitud, que nos dijo en Lucas, pero dice hasta que haya comenzado. Quiere decir que la salvación de Israel no necesariamente va a ser todo el día que Jesús venga, que ya esperamos que sea pronto, pero que vamos a empezar a ver esta salvación, porque cuando entre la plenitud, no cuando se complete, porque en Lucas dijo cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, pero acá cuando entre, cuando esa cosa empiece, ¿qué es esta plenitud de los gentiles? Es que los gentiles gobiernan, los gentiles dominaron Israel, los gentiles, hablando de Roma y Grecia y todos los otros países, echaron fuera a los judíos, pero llega el momento del cumplimiento, de la plenitud, de que llega hasta aquí, o sea que ya no gobiernan más. Y entonces, hoy en día, Israel ya no está gobernado por gentiles. Sucedió en marzo del 48. Sucedió que por un milagro de Dios, Israel volvió a su nación, que era dominada por gentiles, y se volvió a ser nación. Dígale a alguien, estamos cerca. No sé, lo leí ayer. Sí. Entonces, nota que esto lo leemos aquí en el 48, estamos hablando, yo ya casi nacía, y Israel se volvió nación, pero por años atrás leían esto y decían, un día va a venir la plenitud de los gentiles, y ¿cuándo será? Pero en el 1948, cuando Israel se hizo nación, volvió a su país. No ha sido fácil, ha sido con luchas y con guerras y con todas las cosas, pero ahí está. Ahora, eso para nosotros nos enseña que ya se está acercando lo que dijo el Señor, porque hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Verso 26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob, esto es de Israel, la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Según los teólogos, hablan de que el día que el Señor aparezca en las nubes y que suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten y los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, que cuando los judíos vean eso, reconocerán masivamente a su Mesías, aparte de los que ya lo habían recibido, pero que entonces le dirán, tú eres nuestro Mesías. Y entonces dice acá que si se arrepienten, ¿qué va a pasar con ellos? Los va a perdonar. Si se arrepienten, los injertará en el olivo del cual ya eran parte. Entonces, eso es el verso 27. Vamos hasta el verso 31, por favor. Dice, así también estos ahora han sido desobedientes, hablando de Israel, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Por causa de que ellos fueron desobedientes, hermano, fíjate lo que hizo Dios. Voy a buscarle un pueblo que ni me busca, que ni es pueblo,
pero que yo me voy a revelar a ellos. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque somos nosotros. Y Dios dice, yo los voy a provocar a celos con un pueblo que no era pueblo. Y aquí, lo leímos la semana pasada, en el estudio de la semana pasada, pero dice que alcanzando nosotros misericordia y viendo esto, oye, si Dios sí se consiguió un pueblo, de verdad que Dios sí es Dios. Entonces eso los haga recapacitar a ellos para que también alcancen misericordia. El verso 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Fíjate eso, porque ya vamos terminando aquí. Los judíos desobedecieron, ¿sí o no? Sí es cierto. Pero nosotros estábamos en desobediencia, ¿sí o no? Sí. Entonces ahí dice, Dios quiso sujetar a todos en desobediencia. Pero los que estábamos en desobediencia, fíjate la diferencia, cuando se nos reveló que Jesucristo era el Señor y que nos había salvado, ¿qué hicimos los que somos de Él? Lo aceptamos, respondimos y le dijimos, sí Señor. Y la diferencia, aunque estábamos en desobediencia, fuimos recibidos a misericordia. La diferencia de Israel, que también estaba en desobediencia, cuando se le manifestó, este es tu Mesías, este es tu Salvador, este es el cumplimiento de todas las profecías que tú leías, le dijeron a los judíos, dijeron, no andaremos. Cuando dijeron, este es el camino, no voy a andar. Yo no quiero por ahí, ese no es mi Mesías, un hijo de un carpintero no va a ser quien me va a salvar. Y Dios les demostró que sí era, porque ¿quién podía dar la vista a los ciegos? ¿Quién podía sanar la lepra? ¿Quién podía resucitar muertos? Les demostró que Él era el Mesías, pero no quisieron obedecer. Entonces, verso 32 es tener misericordia. Terminamos entonces, verso 33 al 34. Dice, y aquí habla de estas glorias de Dios. Mira, menciona 5 palabras: la riqueza, sabiduría, ciencia, juicios y los caminos de Dios. Dice el verso 33, oh profundidad de las riquezas. Todos digan las riquezas. La riqueza. Pero luego dice de la sabiduría. Todos digan sabiduría. Y enseguida dice y de la ciencia de Dios. Todos digan la ciencia. Y luego dice cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces aquí el apóstol como que se detiene y medita en esa grandeza, pero súper grande de nuestro Señor, y entonces él medita en sus riquezas. Será rico nuestro Dios. Amén. Inmensamente rico. Y alguien dice, ¿por qué si es rico? ¿Por qué no me echa a mí un poquito? Porque a lo mejor no lo puedes manejar. Esa es la verdad. Hay mucha gente que le pide, fíjese, si gente que le pide a Dios un trabajo y luego cuando se lo da ya no quiere venir a la iglesia, porque no, es que, pues, ¿cómo vas a cuidar mi trabajo? Pues si te lo dio Dios, hombre. Gente que se saca la lotería y cuando se la saca, no, pues ahora ya no puedo, porque ya soy muy importante yo aquí en esta ciudad, ya no puedo ir a la iglesia porque yo soy rico, no vayan a asaltar ahí los pobres que van a la iglesia. Mira. A presentar ahí Keno y a pedir dinero. No. Entonces, Dios es rico, Dios es muy sabio, Dios lo sabe todo, Él tiene toda la ciencia, pero Dios también tiene juicios decretados, juicios que son parte de la justicia de Dios. O sea, los juicios, por ejemplo, de la tierra dicen, si el límite de velocidad dice que es a 65 millas por hora y vas a 75 millas por hora, ¿qué te puede suceder? Que te den un ticket. Sí. Que puedes tener un accidente, claro, pero lo mínimo es que te agarre el de la y te pare y entonces te dé un ticket. Y entonces tú dices, ay, pero qué malos, ¿por qué me van a dar un ticket? Miren, no sean malos, yo vivo en esta ciudad hace mucho. No, pues que
no es porque somos malos o buenos, es porque la justicia dice que debemos de darte este ticket. Hay algunos que yo he sabido que los para el policía y dice, tienes mucha prisa cuando lo para, tienes mucha prisa. Sí, es que, no hombre, iba bien preocupado y voy muy rápido. Bueno, pues para que te vayas más despacio, para que medites y te vayas más despacito. Y le da su ticket y piensa que él que lo iba a convencer con que la prisa que tenía, no, para que te vayas más despacio meditando en que te sacaste un ticket. Entonces, los juicios de Dios tienen que ver con el que creyere tiene vida eterna, pero el que no creyere, entonces no tiene la vida eterna. Y entonces esos son los juicios de Dios. Uno dice, no hombre, vas a ver que al final Dios va a perdonar a todos. Pues eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que se va a cumplir la justicia como dice la justicia. Entonces, y por otra parte, sus caminos. Hace rato te decía, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, no los caminos del hombre, no los caminos del mundo, no los caminos de las filosofías que tratan de ser a Dios como hombre. Tú vete a la palabra de Dios y mira lo que Dios dice y léela y entiende los caminos de Dios. Y por último, en los versos 35 y 36, llegamos al verso del lema que yo le puse y dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? O sea que aquí lo que está diciendo, ¿quién le prestó a Dios para que él tuviera? Pues no, nadie. ¿Quién le va a dar a Dios? Si Dios tiene todo. Dios es inmenso, glorioso. Y verso 36 dice, porque, ayúdame, ¿qué tal si lo lee conmigo? ¿Cómo dice? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, este último verso a nosotros nos deja saber, hermanos, número uno, que somos de Él. ¿Cuántos son de Él aquí? Amén. Amén. Aquí hay una verdad así bien profunda, pero súper sencilla. Tú eres de Él. Pero luego dice que somos por Él. Por Él quiere decir que estamos aquí por Él. No solamente somos de Él, pero estamos aquí porque Él quiso que estuviéramos aquí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero por último entonces nos dice, pero estás aquí para Él, no para ti. No para tu trabajo, para Él. No para lo que tú crees, para Él. De Él, por Él y para Él. Y entonces, con eso terminamos este capítulo en ese pensamiento. Dios nos quiere que reconozcamos eso. Yo soy de Él, pero yo soy por Él. Todo lo que soy, soy por Él. Y también soy para Él. Y entonces, si soy para Él, pues debo darle a Él toda mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse pie mientras bendigo a cada persona que nos ha escuchado. Te bendigo y ojalá que medites también en este pensamiento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te parece si alzamos nuestras manos un momento con este pensamiento? Y le decimos, sí Señor, queremos que te reveles a nuestras vidas